Todo llega en el momento justo. En un pequeño valle rodeado de montañas azules y ríos cristalinos, vivía un joven discípulo llamado Aru. Cada día, su corazón latía con impaciencia, quería respuestas rápidas, logros inmediatos y frutos antes de que el árbol floreciera. Su maestro, un anciano monje de mirada serena, le repetía con calma: Aru, todo llega en el momento justo. Pero el joven no entendía. ¿Cómo aceptar la espera? ¿Cómo confiar en un tiempo que parecía tan lento? Esta es una historia zen que te invita a soltar las prisas, a descubrir la sabiduría de la paciencia y a confiar en que la vida siempre entrega lo necesario cuando debe hacerlo. Cierra los ojos, respira profundamente y acompáñame en este viaje de calma y reflexión, donde aprenderás que nada se adelanta ni se retrasa, simplemente llega, en el instante perfecto. El joven Aru pasaba las mañanas sentado frente al río, observando cómo el agua corría con suavidad entre las piedras. Su mente, en cambio, era un torbellino. ¿Por qué no me llegan aún las respuestas?, se preguntaba. ¿Por qué la vida tarda tanto en darme lo que deseo? El maestro se sentaba a su lado en silencio. Nunca apresuraba sus palabras, como si supiera que cada enseñanza también tenía su propia hora de nacer. Un día, mientras las hojas del otoño caían una tras otra sobre el río, el anciano le dijo: Mira esas hojas, Aru. Ninguna se desprende antes de tiempo. El árbol sabe cuándo soltar, y el viento sabe cuándo llevar. El discípulo, confundido, guardó silencio. Dentro de sí ardía la impaciencia de un corazón joven, incapaz de aceptar que el universo tiene su propio ritmo. El maestro sonrió y agregó con voz suave, casi como un murmullo que se confundía con el viento: Si corres detrás de lo que aún no está listo, lo único que harás es cansarte. La semilla no florece más rápido solo porque la mires con ansiedad. Todo llega, cuando debe llegar. Aru bajó la mirada. Quizás, en el fondo, sabía que su maestro tenía razón, pero su espíritu aún no encontraba la paz suficiente para confiar en el tiempo de la vida. Al día siguiente, el maestro llevó a Aru al jardín del templo. Allí, entre senderos de piedras blancas y cerezos en reposo, se encontraba un pequeño brote recién nacido. Apenas asomaba tímidamente entre la tierra húmeda. Mira, Aru, dijo el anciano. Este brote no se apresura. No quiere ser árbol en un solo día. Confía en la lluvia, en el sol y en el paso de las estaciones. El discípulo lo observó con atención. El brote parecía frágil, casi invisible, y sin embargo contenía en sí la promesa de raíces profundas y flores perfumadas. El maestro continuó: La vida tiene un ritmo secreto, como el río que fluye sin detenerse. Cuando intentas forzar lo que aún no está listo, lo único que logras es romper la armonía. Todo tiene su momento exacto. Aru respiró hondo, tratando de absorber aquellas palabras. Sin embargo, en su interior surgía una pregunta que no podía contener. Maestro, ¿y si espero demasiado? ¿Y si la vida me olvida? El anciano rió suavemente, como quien escucha la inocencia en la voz de un niño. Aru, la vida nunca se olvida de nadie. El sol nunca deja de salir, aunque esté oculto por las nubes. Lo que es para ti, vendrá hacia ti. Ni antes, ni después. El discípulo se quedó en silencio. El murmullo del viento acariciaba las ramas del cerezo, y por un instante sintió que esas palabras no eran solo del maestro, sino del universo entero. El tiempo parecía detenerse, y con él, la ansiedad de su corazón empezó a suavizarse como las olas que regresan al mar. Pasaron varios días, y Aru continuaba observando aquel pequeño brote en el jardín del templo. Cada mañana se inclinaba para verlo, esperando que hubiera crecido de un día para otro. Pero el brote parecía avanzar lentamente, casi imperceptible. Su impaciencia lo consumía. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, Aru exclamó con frustración: Maestro, observo este brote cada día y apenas cambia.
¿Cuánto tiempo más debo esperar para ver sus flores? El anciano lo miró con ternura y respondió con calma. Aru, ¿acaso gritas al amanecer para que el sol salga más rápido? ¿Le pides al río que acelere su corriente para llegar al mar? El discípulo guardó silencio, bajando la cabeza. El maestro se acercó al brote, pasó suavemente la mano sobre la tierra y dijo: todo lo que crece en silencio también tiene su propia fuerza. No lo ves, pero bajo la tierra ya está echando raíces. La vida trabaja en lo invisible antes de mostrarse en lo visible. Así sucede contigo también. Aru cerró los ojos. Esa imagen quedó grabada en su corazón. Comprendió que su propio camino era como el de aquella pequeña planta, primero debía echar raíces profundas en la paciencia, la confianza y la calma, antes de florecer. El aire de la tarde era fresco, y el sonido de los grillos comenzaba a llenar el valle. En ese instante, Aru sintió que algo en su interior se aquietaba, como si una semilla de serenidad hubiera empezado a germinar en su pecho. El maestro, con voz suave, concluyó: recuerda, Aru, lo que parece tardar, siempre llega en el momento justo. Ni antes, ni después. El universo nunca se equivoca. Los días se sucedieron lentamente en el templo, y con ellos, las dudas de Aru fueron transformándose en silencios más largos. Ya no buscaba tantas respuestas inmediatas, aunque aún sentía en su interior una impaciencia que lo hacía inquieto. Una tarde, el maestro lo llevó al campo cercano donde los campesinos sembraban arroz. Aru observó cómo araban la tierra, cómo colocaban las semillas y luego las cubrían con paciencia infinita. Maestro, preguntó el discípulo, ¿no les preocupa que estas semillas tarden en crecer? El anciano sonrió y respondió: ellos confían. Saben que no verán los frutos mañana ni pasado, pero no dudan de que la tierra y el tiempo harán su trabajo. Cada semilla tiene su propio momento para despertar. Aru se quedó mirando aquellos campos verdes que se extendían como un mar bajo el cielo. Entendió que los campesinos no se angustiaban por el resultado, sembraban, cuidaban y luego dejaban que la vida siguiera su curso. El maestro continuó, con voz suave como el crepitar del fuego en una noche tranquila. Cuando tu corazón aprenda a sembrar sin prisa, sin exigir que la flor se abra antes de tiempo, conocerás la paz. La impaciencia es una carga, pero la confianza es un refugio. El sol comenzaba a descender, tiñendo de oro las montañas. Aru respiró profundamente, por un instante, sintió que esas palabras no eran solo una lección, sino un abrazo invisible de la vida misma. El viento acariciaba los arrozales, produciendo un murmullo que parecía repetirle una y otra vez: todo llega, todo llega, todo llega, en el momento justo. Esa noche, Aru no pudo dormir con facilidad. El canto de los grillos llenaba el aire, y la luna iluminaba el jardín del templo con un resplandor plateado. Se levantó de su futón y salió a caminar en silencio. Al pasar junto al brote que el maestro le había mostrado días atrás, se inclinó para mirarlo. Aunque apenas había crecido, notó algo distinto: sus hojas eran un poco más firmes, su tallo un poco más erguido. No era un cambio inmediato, pero estaba ahí, silencioso, inevitable. Quizás, si está creciendo, susurró para sí mismo. En ese momento, el maestro apareció a su lado, como si lo hubiera estado esperando. Su voz era calma, como el murmullo del viento entre los bambúes. Aru, ¿ves? La vida nunca se detiene. Incluso cuando parece quieta, está trabajando en lo profundo. El discípulo lo escuchó con atención, y el anciano prosiguió: tú también estás creciendo, aunque no lo notes. Cada duda que aprendes a soltar es como una raíz que se hunde más en la tierra. Cada respiración consciente es como un rayo de sol que alimenta tu espíritu. Aru bajó la mirada. Por primera vez comprendió que su impaciencia no lo acercaba al futuro, sino que lo alejaba del presente. Y era en el presente donde la vida tejía su sabiduría. El maestro puso una mano en su hombro, con voz casi de arrullo, le dijo:
No necesitas correr hacia tu destino. Tu destino ya viene hacia ti. Solo debes abrir el corazón y esperar con calma. La brisa nocturna acarició su rostro. Haru cerró los ojos y sintió que el peso de la prisa comenzaba a disolverse, como la niebla que se desvanece con la primera luz del amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, su alma descansó. Con el paso de los días, Haru comenzó a cambiar sin darse cuenta. Ya no corría ansioso por obtener respuestas, ni se impacientaba al ver que sus deseos no llegaban. Empezó a encontrar belleza en lo pequeño, en el vuelo lento de una mariposa sobre los campos, en el sonido del agua golpeando suavemente las piedras del río, en el perfume de las flores que se abrían sin prisa. El maestro lo observaba en silencio, sin necesidad de palabras. Sabía que la enseñanza no estaba en las frases que pronunciaba, sino en el espacio que se abría en el corazón de Haru. Una tarde, mientras caminaban juntos bajo los cerezos, Haru se detuvo y sonrió. «Maestro», dijo con voz tranquila, «creo que empiezo a comprender. Todo llega en el momento justo, incluso mi propia comprensión». El anciano lo miró con ternura, y sus ojos brillaron con la luz de alguien que había esperado ese instante con paciencia infinita. «Así es, Haru. La vida nunca se adelanta ni se retrasa. El brote florece cuando la primavera lo llama, y el río llega al mar cuando sus aguas están listas para fundirse con él». Haru respiró profundamente. Aquellas palabras ya no eran solo un consejo, sino una verdad que sentía en su propia piel, en cada latido de su corazón. El maestro añadió, con voz serena como el ocaso. «Cuando aprendes a confiar en el tiempo de la vida, descubres que no hay nada que temer, ni nada que forzar. Solo existe el fluir, y en ese fluir, la paz». El viento agitó las ramas de los cerezos, y los pétalos comenzaron a caer lentamente, como si el universo confirmara la lección con un gesto delicado y silencioso. Haru cerró los ojos y sonrió. Por primera vez, no esperaba nada. Y en ese vacío, lo tenía todo. La noche volvió a cubrir el valle con su manto estrellado. Haru se sentó frente al río, en el mismo lugar donde tantas veces había sentido impaciencia y dudas. Pero ahora, todo era distinto. El agua seguía fluyendo, las estrellas seguían brillando, y su corazón ya no luchaba contra el tiempo. Recordó las palabras de su maestro: «No necesitas correr hacia tu destino. Tu destino ya viene hacia ti». Y comprendió que la vida siempre había estado a su favor, aun cuando él no lo veía. Respiró hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba su pecho, y dejó que cada exhalación liberara lo que ya no necesitaba: la prisa, la ansiedad, el miedo. En su interior se instaló una certeza luminosa y tranquila. Todo llega en el momento justo. Ni antes, ni después. Ni con prisa, ni con demora. La vida se abre como una flor en primavera, cuando el corazón está preparado para recibirla. Con esa claridad, Haru cerró los ojos y se dejó envolver por la calma del universo. El murmullo del río lo arrullaba como una canción antigua, y el cielo estrellado parecía cuidarlo en silencio. Esa noche, por primera vez, durmió profundamente, en paz con la vida, en paz consigo mismo. Y mientras dormía, el mundo entero susurraba: «Descansa, confía, todo llega en el momento perfecto».